Me llamo Irene, tengo 64 años, y esta es la historia del viaje que cambió la manera en que veía a mi hijo, y a mí misma. Nunca imaginé que llegaría un momento en que mi propio hijo me diría que no debía estar presente. No que lo insinuara. No que lo evitara. Que lo dijera con todas sus letras. Y menos aún que lo hiciera con la frialdad con la que uno cancela una suscripción o cambia de canal. Pero eso fue exactamente lo que pasó hace menos de 3 semanas, cuando me atreví a preguntar, con más ilusión que prudencia, si me incluirían en el viaje familiar a Galicia. Vivimos en Valladolid desde hace casi 40 años. Aquí crié a mis 2 hijos, aquí enterré a mi esposo hace ya 9, aquí tengo mis plantas, mis vecinas, mi rutina. Mi vida entera. Y aunque me mantengo activa, independiente y con salud suficiente como para valerme sola, a veces los silencios familiares pesan más que la edad. Mi hijo mayor, Marcos, tiene 39 años. Es ingeniero, metódico, eficiente, de esos que llevan la agenda con alarmas de colores y planifican vacaciones como si fueran misiones espaciales. Está casado con Paula desde hace 5 años, y tienen 2 niños preciosos, Leo, de 4 años, y Julia, que acaba de cumplir 2. Yo los adoro. A todos. Incluso cuando me duele que mi presencia parezca molestar a Marcos. Él no siempre fue así. De pequeño era cariñoso, inquieto, algo tímido. Me abrazaba en público, me escribía dibujos con corazones, me pedía cuentos antes de dormir. Pero después de los 16 empezó a cerrarse. A poner esa distancia educada que se disfraza de madurez, pero que en realidad es una muralla. Cuando se casó con Paula, pensé que la cosa mejoraría. Ella era distinta. Dulce, sensible, atenta. Siempre me trató con respeto, aunque sin mucha confianza. Pero al menos, en su presencia, sentía que no sobraba. Por eso, cuando escuché en una de esas comidas rápidas de domingo que planeaban irse una semana a Galicia, me atreví a preguntar. ¿Y si me sumo unos días al viaje? Podría ayudar con los niños, o simplemente estar por allí, conocer esa zona. Marcos apenas levantó la vista del móvil. Ni siquiera esperó a que Paula hablara. Mamá, no creo que sea buena idea. ¿Y eso? Pregunté, fingiendo que la frase no me dolía. Es que, ya tenemos todo organizado, somos justo los 4. Y, sinceramente, necesitamos tiempo en familia, sin terceros. Sin terceros. Así, como si yo fuera una intrusa. Como si no fuera su madre, como si no hubiese sido yo quien lavó sus calzoncillos durante años, quien lo acompañó cuando lloraba por sus primeras decepciones, quien lo mantuvo en pie cuando su padre murió de repente, y él no sabía cómo seguir adelante. No dije nada más. Paula me miró con incomodidad, pero no intervino. Los niños gritaban en el salón y la comida se enfriaba en la mesa. Yo recogí los platos, fingí normalidad, y me fui temprano, con una excusa cualquiera. Esa noche no pude dormir. No por el viaje en sí. Ya había hecho las paces con que mis hijos vivieran su vida. Lo que me dolía era esa frase. Esa forma tan limpia y aséptica de excluirme, como si mi presencia fuera un estorbo, una amenaza para su frágil equilibrio doméstico. Pasaron unos días. Paula me escribía de vez en cuando, mensajes neutros, fotos de los niños. Yo respondía siempre con emojis, con frases cortas, intentando no incomodar. Hasta que, 3 días antes del viaje, me llamó. Casi nunca lo hace. Y su voz sonaba distinta. Más rápida. Más nerviosa. Irene, ¿tienes pasaporte vigente? ¿Pasaporte? Sí, claro. ¿Por qué? Nada, por si acaso. Mira, te cuento algo, pero por favor no le digas nada a Marcos. Me senté en el sillón, con el corazón acelerado. He comprado un billete para que vengas a Galicia. No es el mismo vuelo, pero llegarías solo 1 hora después. Te reservé habitación en el mismo hotel, con desayuno incluido. Ya hablé con el personal, y lo tienen todo listo. Y sí, ya sé lo que estás pensando, pero, yo quiero que vengas. Me quedé en silencio. Sentí un nudo en la garganta,
una mezcla de emoción y vértigo. Pero Paula, ¿y si se enfada? Pues se enfadará. Pero ya va siendo hora de que deje de creer que puede organizar la vida de todos como un tablero de ajedrez. No quiero que mis hijos crezcan viendo que una abuela amorosa es tratada como un estorbo. Y además, a mí también me viene bien que estés. Mucho más de lo que él cree. No supe qué decir. Le agradecí, claro. Le dije que era una locura. ¿Qué lo pensaría? Pero en cuanto colgué, supe que iba a ir. Y así fue. El jueves, mientras ellos abordaban su vuelo desde Madrid, yo tomaba el mío desde Valladolid. Me temblaban las manos al pasar el control de seguridad, me sentía como una adolescente escapando a escondidas. Pero también sentía algo que no sentía hace años, emoción. Plena. Íntegra. Como si el mundo volviera a abrirse. Cuando subí al avión, el asistente de vuelo me pidió mi DNI y sonrió al mirar la lista. ¿Irene Ortega? Asentí. Bienvenida a bordo, doña Irene. La estábamos esperando. No entendí. Me senté en la ventanilla, todavía temblando. Minutos después, el piloto, un hombre de unos 50, con voz pausada, saludó por los altavoces, mencionó el destino, y luego dijo, con voz cálida. Y un saludo especial a doña Irene, que hoy hace un viaje que muchos no se atreven a hacer. Bienvenida a bordo. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Los pasajeros me miraron, algunos sonrieron. Yo no sabía dónde meterme, pero reí. Reí como hacía tiempo no lo hacía. Porque en ese gesto, tan simple, tan inesperado, alguien me estaba diciendo, tú sí mereces estar aquí. Y en ese momento, antes de despegar, supe que este no sería solo un viaje a Galicia. Sería un viaje hacia algo más profundo. Hacia mí. El avión aterrizó en Santiago de Compostela a las 9:27 de la mañana. El cielo estaba cubierto, como es habitual allí, con ese gris suave que no entristece, sino que arropa. Me bajé del avión con paso sereno, la maleta de mano en una mano, el bolso colgado del brazo izquierdo, y el corazón latiéndome en el pecho como si acabara de cometer una pequeña gran rebeldía. En el vestíbulo del aeropuerto, una joven con una carpeta del hotel me estaba esperando. Llevaba mi nombre escrito en una tarjeta y, cuando me vio, sonrió de inmediato. ¿Doña Irene? Bienvenida. Paula me pidió que la acompañara hasta el hotel y que no se preocupara por nada. ¿Está todo preparado? ¿Paula? Pregunté, aún sorprendida. Sí, nos avisó esta mañana. Nos dijo que la mimáramos mucho. Subí al coche con una mezcla de gratitud y pudor. Yo no estaba acostumbrada a ser la mimada. Siempre fui la que cuidaba, la que resolvía, la que se callaba lo que dolía para que los demás no se sintieran culpables. Pero en ese momento me dejé cuidar. Me senté en el asiento trasero, observé los paisajes verdes a través del cristal y me permití no hacer nada. Solo estar. Solo dejarme llevar. El hotel estaba en la costa, cerca de San Senso, un lugar hermoso, con vistas al mar y aroma a salitre. Al llegar, la recepcionista me entregó la llave de mi habitación y un sobre cerrado. Esto es para usted. Nos pidieron que se lo entregáramos al llegar. Abrí el sobre en la habitación. Era una nota manuscrita, con la letra de Paula. Querida Irene. Sé que esto no es lo ideal. Que hubiese sido mejor hablarlo cara a cara, planearlo juntas, hacer las cosas bien. Pero también sé que si te lo proponía delante de Marcos, no habrías venido. Y no quiero que nuestros hijos crezcan sin entender el valor de tenerte cerca. Yo te necesito. Ellos te necesitan. Solo espero que este viaje te regale algo de lo que mereces: descanso, alegría, libertad. Estaremos en la playa con los niños a las 11. Si quieres venir, ven. Si prefieres descansar, también está bien. Con cariño. Paula. Me senté en la cama con la nota entre las manos. Estuve un buen rato sin moverme, dejándome atravesar por cada palabra. Paula. Esa mujer que no me debía nada, me estaba viendo más profundamente que mi propio hijo.
No pude evitar pensar qué fue lo que falló en el camino con Marcos. ¿En qué momento empecé a convertirme en alguien incómoda para él? No encontré respuestas. Solo una certeza: esa no era la mujer que yo quería seguir siendo. Me duché, me puse un vestido fresco y unas sandalias cómodas, recogí el pelo y bajé. Caminé hasta la playa guiada por la brisa. El sonido de las olas me tranquilizaba. Me recordaba que el tiempo pasa, que la arena se mueve, que lo único constante es el cambio. Y entonces los vi. Paula sentada en una manta con los niños, construyendo castillos de arena. Leo reía con la cara llena de crema solar, Julia chapoteaba con un cubo azul. Y un poco más allá, de pie, con los brazos cruzados y la mirada enfocada en el mar, estaba Marcos. Solo. Me detuve. Dudé si acercarme. Me imaginé la cara que pondría al verme. ¿Iba a enfadarse? ¿Iba a hacer una escena? Pero entonces, Paula levantó la vista, me vio, y sonrió con una ternura que me dio valor. Me hizo un gesto sutil con la mano. Ven. Avancé lentamente. Marcos me vio. Y sí, frunció el ceño. Dio un paso hacia adelante. Se acercó. Yo me detuve a un par de metros. El corazón me retumbaba en los oídos. ¿Qué haces aquí, mamá? Preguntó en voz baja, tensa. Respiré hondo. No me iba a esconder. No me iba a justificar. Paula me invitó. Y yo decidí venir. Él me miró fijamente. Lo vi luchar entre su impulso de controlar la situación y la realidad que se le escapaba de las manos. Quiso decir algo más, pero no lo hizo. En su lugar, bajó la vista, asintió brevemente y se giró para volver con los niños. Paula se levantó y me abrazó con fuerza. Gracias por venir, susurró. Gracias por invitarme, le respondí, con un nudo en la garganta. Me senté en la manta. Leo corrió a abrazarme. Julia me mostró un puñado de arena como si fuera un tesoro. Y por unos instantes, todo fue simple. Todo fue amor. Pasamos la mañana jugando, hablando, riendo. Marcos no dijo mucho, pero tampoco se fue. Y eso, para mí, ya era un paso. Más tarde, mientras almorzábamos en una terraza frente al mar, él se acercó con una cerveza en la mano y se sentó a mi lado. Tardó unos segundos en hablar. No sabía que Paula te había invitado. Me lo ocultó. Me molestó al principio. Pero ahora que te veo aquí, hizo una pausa. Me doy cuenta de que me equivoqué. No dije nada. Solo lo miré. Con paciencia. Con el amor de una madre que ha esperado muchos años para escuchar eso. Perdona, mamá, añadió. Me alejé tanto que ni siquiera supe darte un lugar. Apoyé mi mano sobre la suya. No quiero que me lo des. Solo quiero que me dejes tomarlo. Él asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que me miraba como cuando era niño. Con vulnerabilidad. Con verdad. Esa tarde, al volver al hotel, me senté en el balcón de mi habitación, mirando el horizonte. Pensé en todo lo que había temido, en todo lo que había callado. Y en cómo, a veces, basta un gesto, un billete, una nota, un saludo del piloto, para empezar a recuperar lo que creíamos perdido. No era solo un viaje. Era una vuelta a mí. Al día siguiente me desperté antes del amanecer. El mar, desde el balcón de mi habitación, era un espejo gris y silencioso. Había algo hipnótico en esa imagen, no por la belleza obvia del paisaje, sino por la sensación de paz que traía. Yo, que pasé tantos años despertándome temprano para preparar el desayuno, alistar mochilas, corregir tareas o, más tarde, ya viuda, simplemente para no sentirme inútil, ahora me despertaba porque quería. Porque mi mente estaba liviana. Porque mi cuerpo, aunque con sus marcas, ya no cargaba el mismo peso. Bajé a desayunar a las 7:30. El restaurante aún estaba casi vacío. La joven de recepción, que ya recordaba mi nombre, me saludó con una sonrisa. «¿Durmió bien?»,
¿Doña Irene? Como hace mucho no dormía, respondí, y solo entonces me di cuenta de que era verdad. Me serví frutas, un panecillo y café negro. Me senté cerca de la ventana y, por primera vez en muchos años, comí despacio. Sin móvil, sin pensamientos acelerados, sin prisa. Poco después, Paula bajó con Julia en brazos. La niña venía adormilada, con el cabello alborotado y las mejillas sonrosadas. «Abuela», gritó cuando me vio, y corrió torpemente hasta mi mesa. La tomé en brazos con ternura, sintiendo ese cuerpo pequeño apoyarse en mi pecho con la confianza que solo los hijos y los nietos saben tener. «Buenos días, mi reina». Paula se acercó sonriendo y se sentó conmigo. Pidió un café y nos quedamos allí, las tres, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Pero no lo era. Era nuevo. Y precioso. «Gracias por venir, Irene», dijo ella en voz baja, mientras Julia mordisqueaba un trozo de pan en mi mano. «Gracias por invitarme. Aunque aún me parece mentira». Ella dudó un segundo. «¿Sabes? Yo también me sentí desplazada a veces. No por ti, sino por esa estructura rígida que Marcos construyó sin querer. Él quiere tener todo bajo control, pero a veces, en ese control, deja fuera lo más importante». Asentí. Conocía bien ese rasgo de mi hijo. Y ahora, con más claridad, entendía que mucho de eso venía del miedo. Miedo a perder, a fallar, a repetir lo que vivió cuando su padre murió. Él ha sufrido más de lo que parece, continuó Paula. Y cuando se siente inseguro, se cierra. No escucha. No ve. Yo también me cerré, confesé. Me conformé. Dejé de insistir para no parecer carente. Pero por dentro, dolía. Mucho. Lo sé, dijo ella, tomando mi mano sobre la mesa. Y no quiero que te sientas sola nunca más. No pude responder de inmediato. La garganta se me apretó. Respiré hondo, miré a Julia jugando con una cuchara de plástico y dije: «Me emociona oírte decir eso. Porque nunca quise invadir. Solo quise estar». «Y estás», respondió. «Y quiero que estés cada vez más». Más tarde salimos a dar un paseo por el pueblo. Fuimos a un mercadillo local, compramos fruta, imanes para la nevera con paisajes de Galicia, y un par de pendientes de cerámica pintada a mano que Paula insistió en regalarme. Marco se quedó en la playa con Leo, y solo nos reencontramos al mediodía, en un restaurante sencillo de mariscos. Estaba más tranquilo. Me saludó con un beso en la mejilla, me acercó la silla y me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí, que me sentía muy bien. Y me sonrió con los ojos. Esa sonrisa que yo recordaba de su infancia. Una sonrisa sin máscaras. Durante el almuerzo, Julia empezó a tirar arroz al suelo y Leo volcó un vaso de zumo. El camarero se apresuró a limpiar, pero Marcos reaccionó con un tono que conozco bien. «Leo, por favor. ¿Siempre tienes que armar lío?» Paula lo miró enseguida. «Marcos», dijo, tranquila pero firme. «Está bien. Son niños. No pasa nada». Él respiró, se recostó en la silla y murmuró algo como: «Lo siento». Yo no dije nada. Pero observé todo. El esfuerzo. La tensión. Y la voluntad sincera de soltar. Más tarde, mientras caminábamos los cuatro por el paseo marítimo, Leo agarrado fuerte a mi mano y Julia a hombros de Marcos, él me dijo algo inesperado. «Mamá, cuando era pequeño, sentía que después de papá, tú te apagaste un poco». La frase me atravesó como una cuchilla. Pero no sangró. Solo expuso. Me dolía verte tan fuerte todo el tiempo. Como si ya no necesitaras a nadie. No sabía hacerlo de otro modo, hijo, respondí, con un nudo en la garganta. Pensé que tenía que mantenerme firme para no romperme. Y quizás por eso, nos alejamos. Él asintió. Apretó la mano de Julia, que jugaba con su cabello, y dijo: «No quiero seguir lejos. Quiero que seas parte de esto». Sonreí.
No solo con los labios. Con todo el cuerpo. Entonces empecemos de nuevo. En ese momento, con la brisa suave en el rostro y mis nietos riendo a mi lado, entendí que lo que comenzó como un billete escondido y un acto de valentía de mi nuera, se estaba convirtiendo en otra cosa, una reconexión. Un nuevo comienzo. Y por primera vez en muchos años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. No sé si fue el aire de Galicia, el mar siempre presente o el hecho de haberme sentido por fin parte, pero al tercer día ya no me sentía como una visitante incómoda. Me despertaba con energía, con ganas de ponerme en pie, de vestirme sin prisa, de caminar con los niños, de reírme con Paula sin culpa. Y lo más revelador de todo era que no sentía la necesidad de portarme bien, como si cada gesto mío debiera ser irreprochable para justificar mi presencia. Ese martes, Marcos tuvo una reunión por videollamada por la mañana. Paula me propuso ir con ella y los niños a Ogrove, a visitar un pequeño acuario marino que le habían recomendado. Acepté encantada. Nos metimos en el coche de alquiler con Julia dormida en su silla y Leo cantando algo ininteligible desde atrás. Yo iba de copiloto, con la ventana entreabierta, dejando entrar ese aroma a salitre y eucalipto que tanto me recordaba a los veranos de cuando era joven. Durante el trayecto, Paula me contó cosas que nunca habíamos hablado. Me dijo que cuando se casó con Marcos, se sintió abrumada por su forma de aislarse. Que al principio pensó que era cosa de los hombres, que ella debía adaptarse. Pero que con el tiempo se dio cuenta de que había aprendido a sobrevivir en una familia que no hablaba del dolor. Yo también crecí en una casa silenciosa, me dijo. Donde se esperaba que todo fluyera sin molestar. Y tú, bueno, tú te parecías mucho a eso. Siempre correcta. Siempre eficiente. Pero también, invisible. Asentí. No me dolió que lo dijera. Me alivió. Yo misma me puse en ese lugar, le dije. Por miedo a ser, demasiado. Demasiado exigente. Demasiado sensible. Demasiado madre. Cuando Marcos empezó a marcar distancia, yo interpreté que tenía que desaparecer un poco para que él pudiera vivir tranquilo. Y yo lo permití, añadió Paula. ¿Por qué me acomodaba? Pero ahora entiendo que también tengo que cambiar eso. Nos miramos unos segundos en silencio. Luego ambas sonreímos, como dos mujeres que han comprendido algo esencial, sin necesidad de más palabras. El acuario fue una delicia. Los niños estaban fascinados con los peces, los cangrejos, las estrellas de mar. Yo los miraba y pensaba, qué diferente sería todo si este vínculo se cultivara desde el inicio, sin miedo, sin restricciones. Si no tuviera que depender del coraje de una nuera para existir como abuela. Al mediodía, almorzamos en una terraza frente al puerto. Pedimos pulpo, empanada gallega y una ensalada de tomate que sabía a huerto. Paula se excusó un momento para ir al baño con Julia, y me quedé a solas con Leo. Él masticaba con concentración un trozo de pan y luego me preguntó, con esa honestidad brutal que tienen los niños. Abuela, ¿tú por qué no venías antes con nosotros? No supe qué decirle de inmediato. Pero no quería mentirle. Porque a veces los adultos se olvidan de invitar a las personas que quieren. Pero ahora ya estoy aquí, ¿verdad? Sí. Y me gusta mucho, dijo él, y se limpió la boca con la manga. Le acaricié la cabeza, conteniendo las lágrimas. Qué injusto es todo cuando se niega a partir de suposiciones. Qué poco cuesta hacer daño sin querer. Esa tarde, de vuelta en el hotel, Marcos me esperaba en la terraza del restaurante. Tenía 2 cafés sobre la mesa y el móvil guardado. Me acerqué sin hablar, me senté frente a él. Quería hablar contigo, mamá. Asentí. Estuve pensando mucho estos días. En ti. En todo. No dije nada. Lo dejé hablar. Me cuesta expresar. Tú lo sabes. Me crié viendo cómo contenías todo. Cómo resolvías. Cómo no mostrabas debilidad. Y yo imité eso. Pero no me di cuenta de que, al hacer eso, también te convertí en alguien a quien no mirar de cerca. Sentí un nudo en la garganta. Pero respiré.
Me dolió lo que dijiste aquel día en casa, continuó. Pero ahora entiendo que lo merecías. Que tenías derecho a estar en este viaje. Que siempre tuviste. No quería obligarte a aceptarme, dije. Solo quería saber si, en algún lugar de tu vida, aún había espacio para mí. Y lo hay, respondió, firme. Pero ahora lo sé de verdad. Porque ya no estás en silencio. ¿Por qué me hablaste? Porque me mostraste lo que yo no quise ver. Se inclinó un poco hacia adelante, como si bajara la guardia. Gracias por venir. Gracias por perdonar que no supiera cómo hacer esto antes. Gracias a ti por querer intentarlo. Nos quedamos allí, bebiendo el café, sin apuro. Mirando el mar. Compartiendo el mismo espacio por primera vez sin esa carga invisible entre los dos. Esa noche, cuando me acosté, escribí en una libreta que había comprado en una tienda de souvenirs. Hoy dejé de mendigar espacio. Y lo tomé. Sin disculpas. Sin disfraz. Porque soy parte. Porque soy raíz. Porque también soy historia. Y dormí sin sueños, porque mi alma ya estaba despierta. Despertei antes do sol. Nao sei se foi o sam do mar, o silencio do cuarto ou o fato de meu corpo estar máis leve do que a moito tempo. Levanteime devagar, vestí unha bata fina e abrí a cortina. La fora, o ceu comecaba a clarear, nun gradiente suave de cinza para azul. A praia aínda estaba beicia. As ondas quebraban con suavidade, nun ritmo que parecía querer embalar mina alma. Fiquei alí, de pé, observando. E pensei en cuantas manas pasei ignorando a beleza que había ao redor, ocupada demais en garantir que os outros estivesen ben. Cuantos días me anulei como discurso silencioso de iso nao é para min. Mas aquela mana era mina. Só mina. E decidí usala como tal. Destisocina, antes de os outros acordarem. Caminei até a praia descalca, como a arella aínda fría sob os pés. O vento era suave, e o cheiro de maresia me trouxe lembranzas de cuando era joven, antes de ser mae, antes de ser viúva, antes de me tornar apenas avó. Cuando aínda era apenas Irene. Unha muller con desejos, medos e vontades. Entrei no mar até os joelos. A agua estaba gelada, mas nao me importei. Quería sentir. Sentir tudo. En aquel instante, me sentí inteira. De volta ao hotel, encontrei Paula no corredor, aínda de pijama, con Julia no colo. «Donde estabas tan temprano?» Preguntou, sorrindo. En el mar. Necesitaba respirar sola. Ela sorriu, como que me entende sen precisar de máis palabras. Hoy vamos a la isla de Atoxa. Marcos ya lo organizó todo. Dijo que tú eliges si vienes o prefieres quedarte descansando. Fiquei en silencio por segundo. Era a primeira vez que ele me daba a escola real, sen presao, sen expectativa. Voy con vosotros. Pero esta vez, me siento invitada. Na travesia de barco até a ila, Leo me pediu para asegurar súa mao. E en cuanto o vento batia no rosto e o barulo da agua preenchía o espaco, ele me disse: Abuela, me gusta cuando estás en las vacaciones. Quiero que vengas siempre. Abracéio con forca, escondendo a Emocao. A ila era pequeña, más encantadora. Ficemos piquenique a sombra de pineiros, corremos como as criancas na arella, tiramos fotos que, por primeira vez en moito tempo, nao parecían forcadas. E eu sorría porque quería. E eles me incluían con naturalidade. Como se, de repente, a peca que faltaba estivese finalmente no lugar certo. Depois do almoco, Marcos me chamou para caminar socinos por trecho do bosque. Aceitei, pouco aprensiva. Caminamos por algúns minutos en silencio, ouvindo apenas os pasos e os pásaros. He estado pensando en muchas cosas, comecou ele, con a voz contida. En cómo crecí con miedo de perder el control. En cómo eso me alejó de ti. Y de mí también. Asentí, deixando continuar. Cuando papá murió, tú fuiste una roca.
Pero yo era un niño. Y me sentí obligado a no desmoronarme. A hacerme fuerte también. Solo que, al hacerlo, dejé de sentir muchas cosas. Y una de ellas fue la conexión contigo. Paré de andar. Vireime para él. Yo también me perdí, Marcos. No sabía cómo sostenerte sin desaparecer. Y no supe pedir ayuda. Me acostumbré a estar para todos, menos para mí. Él me oló como solos marejados. Quiero recuperar lo que teníamos. Pero de verdad. No desde la culpa, sino desde el amor. Como adultos. Como personas que eligen estar cerca. Yo también lo quiero, respondí. Pero necesito que esto no sea solo un gesto. Necesito que me veas. No como un estorbo. No como una figura decorativa. Como mujer. Como madre. Como alguien que tiene todavía mucho para dar. Él asentiu. Nos abracamos. Mi abraco longo, cheio de camadas nauditas. Mi abraco de recomeco. No camino de volta, Paula me entregó discretamente una pequeña pulseira de contas azuis. La compré ayer. Me hizo pensar en ti. En esa Irene que estás recuperando. Gracias, Paula. Por verme cuando ni yo me veía. Y cuando regresamos al hotel, al final de aquella tarde radiante, me di cuenta de que algo había cambiado para siempre. No solo en nuestras relaciones. Sino dentro de mí. La mujer que se escondía tras el título de madre y abuela ahora caminaba con paso firme, con voz propia, con el deseo de vivir para sí misma y con los demás, no para ellos. Y eso, aprendí ese día, es la libertad. El miércoles amaneció con el cielo encapotado. Era ese tipo de gris gallego que no trae tristeza, sino recogimiento. Después del desayuno, mientras los niños jugaban en la sala común del hotel y Paula leía un libro en una de las tumbonas, me quedé un momento sola en la terraza. Tenía una taza de té caliente entre las manos y una calma serena instalada en el pecho. Ya no sentía la ansiedad de justificarme por estar allí. Algo había cambiado. Ya no esperaba a que alguien me dijera, puedes quedarte. Ya me quedaba, simplemente, porque era mi lugar. Marcos apareció a media mañana con una propuesta que me sorprendió. Mamá, ¿te apetece ir conmigo a Cambados? Hay un sitio que quiero mostrarte. Lo miré sin entender muy bien. ¿Tú, solo y yo? Sí. Me vendría bien salir un rato solo contigo, si quieres. Asentí. Nos preparamos sin prisa. Salimos en su coche, con música suave de fondo y las ventanillas entreabiertas. Los primeros minutos fueron en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era de esos que acompañan, que no pesan. Me fijé en su perfil mientras conducía y me invadió un recuerdo de cuando él tenía apenas 6 años y me pedía que le sujetara la mano cada vez que cruzábamos una calle. Ahora era él quien conducía, guiándonos por carreteras desconocidas. Y, sin embargo, seguía siendo mi hijo. Llegamos a Cambados pasadas las 11. Paseamos por las calles empedradas, visitamos unas ruinas junto al mar, y luego nos sentamos en una terraza a tomar algo. Fue entonces cuando, de forma inesperada, Marcos habló. Papá y tú teníais un tipo de amor que nunca terminé de entender. Lo miré con sorpresa. ¿A qué te refieres? Él era callado, reservado. Tú también. Pero entre los dos había una conexión, silenciosa, pero fuerte. Y cuando él murió, sentí que no solo te ibas tú un poco. Se apagó algo en la casa. En todos. No fue fácil, reconocí. Él era mi centro. Pero también era la persona que me hacía sentir vista. Cuando se fue, tuve que aprender a verme sola. Y no siempre lo logré. Yo era un adolescente torpe, dijo él. Me metí en mis cosas. Me alejé. Y luego, al hacer mi propia vida, creo que me acostumbré demasiado a tu ausencia. Y yo a la tuya, le dije con suavidad. Pero estamos aquí. Ahora. Nos quedamos callados, mirando las olas romper contra unas rocas lejanas.
Luego, con una sonrisa tímida, Marcos cambió de tema. Me habló de su trabajo, de sus proyectos, de cómo a veces sentía que estaba dentro de una rueda que giraba sin pausa. Yo lo escuchaba con atención, como no había podido hacerlo en años. No por falta de voluntad, sino por falta de espacio. Regresamos al hotel por la tarde. Paula me recibió con una mirada cómplice y los niños corrieron hacia mí como si llevara días fuera. Esa tarde jugamos los 5 a las cartas en el salón común. Nos reímos como hacía tiempo no lo hacíamos. En un momento, Julia me trajo su peluche favorito y me dijo al oído: «Te lo presto para que no te vayas nunca». Tuve que disimular las lágrimas. Le acaricié el cabello y le prometí: «No me voy, mi amor. Estoy aquí». Esa noche, mientras todos dormían, salí un rato al balcón. El cielo estaba despejado. Las estrellas, brillando sobre el mar oscuro. Me senté con una manta sobre los hombros y abrí mi cuaderno. Escribí sin pensar, como si la mano supiera lo que el alma necesitaba decir. Hoy no me sentí huésped. Hoy me sentí raíz. No vine para ayudar. No vine para no estorbar. Vine para estar. Y estoy. Sin pedir permiso. Sin miedo. Con todo lo que soy. Y eso, a mis 64 años, es el mayor regalo. Apagué la luz del balcón con una sonrisa tranquila. Y por primera vez, entendí lo que significa reconciliarse no solo con los demás, sino con el lugar que una ha decidido habitar. Y ese lugar, al fin, era yo misma. Aquel jueves amaneció con una brisa más fresca, y el cielo, después de días cubiertos, finalmente se despejaba. La luz entraba por la cortina de mi habitación como una caricia cálida. Me vestí despacio, escogí mi blusa favorita, la de lino celeste que casi nunca usaba porque era para ocasiones especiales. Y esa mañana lo era. Porque yo lo estaba siendo para mí. Bajé temprano. Paula ya estaba en la terraza del restaurante, con una libreta y un café entre las manos. Me senté frente a ella y, sin decir nada, sonreímos. Compartimos ese silencio liviano que solo se da entre dos personas que se reconocen. Hoy quería regalarte algo, me dijo. Sacó de su bolso una caja pequeña. Dentro, un colgante sencillo, con una piedra color ámbar. Lo compré el segundo día, antes de saber si todo esto funcionaría. Pero sabía que necesitaba darte algo que te recordara lo que empezamos aquí. Lo sostuve entre los dedos, con el corazón lleno. Gracias, Paula. No solo por esto, por todo. Por abrir un espacio que ni yo me atrevía a pedir. Ella bajó la mirada, un poco emocionada. Tú hiciste que fuera posible. Fuiste valiente. Y te lo digo con toda la admiración que tengo. Me lo puse de inmediato. Sentí que algo en mi pecho se encajaba, como si esa piedra guardara todas las palabras que nunca dije y que por fin estaban siendo escuchadas. Más tarde, fuimos todos juntos a la playa de Alanzada. Los niños jugaban con cubos y palas, Marcos leía en una tumbona, y yo me senté cerca de la orilla, con los pies hundidos en la arena húmeda. El mar era un vaivén hipnótico. Y ahí, mientras el viento me alborotaba el cabello y el sol me acariciaba los brazos, pensé en todo lo que había renunciado en la vida. Algunas renuncias voluntarias. Otras impuestas. Muchas silenciosas. Renuncié a llorar delante de mis hijos cuando murió su padre. Renuncié a rehacer mi vida porque creí que ya era tarde. Renuncié a mi cuerpo, a mi deseo, a mis sueños simples, como hacer un curso de cerámica o aprender a nadar mejor. Renuncié tantas veces, que comencé a olvidar quién era cuando no estaba en función de los demás. Pero ahora, sentada frente al mar, entendí que también estaba a tiempo de recuperar. No todo, claro. Pero sí lo esencial, el derecho a existir con voz propia. A ocupar espacio. A no tener que ser útil para merecer quedarme. Marco se acercó en silencio y se sentó a mi lado. Estuvo un rato sin hablar. Luego dijo: Papá estaría orgulloso de verte así. Lo miré. Me sonrió.
Y me di cuenta de que no lo decía por compromiso. Lo sentía de verdad. Y yo estoy orgullosa de ti, le respondí. Porque aprendiste a ver. No fue fácil, admitió. Pero tú me lo enseñaste. Yo también estoy aprendiendo. A no desaparecer. A no esperar a que me inviten. Te invito siempre, mamá. A todo. Nos dimos la mano. No como dos adultos cumpliendo un protocolo familiar, sino como dos personas que han recorrido un puente de heridas para encontrarse. Esa noche, después de acostar a los niños, Paula propuso una cena solo para los tres. El hotel tenía un pequeño restaurante con vista al mar, y nos sentamos allí, con velas encendidas y el sonido lejano de las olas. Pedimos vino albariño, mariscos frescos y pan caliente. Y hablamos. Mucho. De cosas pequeñas, de historias antiguas, de sueños. En un momento, Marcos levantó su copa y dijo: A mamá. Por haber venido. Por quedarse. Por ser. Levanté mi copa, con los ojos brillantes. A ustedes. Por haberme visto a tiempo. Después de brindar, Paula me tomó la mano y dijo: No quiero que esto se quede aquí. Quiero que sigas viniendo. Que vengas sin que tengamos que organizarlo todo. Esta también es tu familia. Asentí. No prometí nada con palabras. Lo prometí con la mirada, con el corazón abierto, con la decisión firme de no volver a ocupar un lugar que no me corresponde. Esa noche, al regresar a mi habitación, me senté frente al espejo. Me miré largo rato. No vi arrugas. No vi canas. Vi a Irene. La mujer. La madre. La que sobrevivió. La que se apagó. La que decidió volver a encenderse. Escribí en mi cuaderno. Hoy me di cuenta de que pertenecer no es que te dejen entrar. Es que dejes de quedarte afuera por miedo. Hoy aprendí que a veces no hace falta permiso. Hace falta coraje. Y con ese coraje, me fui a dormir. No para descansar del día, sino para soñar lo que viene. Al día siguiente, el viento cambió. No solo el del mar, que soplaba con más fuerza desde el norte, haciendo bailar las sombrillas en la playa, sino el de adentro. Ese que una siente en el pecho cuando algo importante se ha acomodado en su lugar. Me desperté sin ansiedad. Ya no pensaba si debía estar, si molestaba, si sobraba. Me sentía en casa, aunque no fuera mi casa. Desayunamos juntos en la terraza del hotel. Marcos se ofreció a quedarse con los niños para que Paula y yo fuéramos a dar un paseo por el pueblo. Caminamos sin rumbo por calles adoquinadas, con olor a pan recién hecho y marisco secándose al sol. Entramos en una librería pequeña donde ella eligió un libro de poemas y yo uno de memorias escritas por mujeres mayores. Nos sentamos en un banco frente al puerto y leímos unos minutos en silencio. En un momento, Paula cerró su libro, me miró y dijo: Me alegra tanto que hayas venido. De verdad. No solo por los niños. Por mí. Le sonreí, sincera. Y a mí me alegra haber aceptado. Me costó. No lo voy a negar. Pero creo que, si no lo hacía, una parte de mí se habría resignado para siempre. ¿Y sabes qué me asombra? Añadió. Que viniste con miedo, pero sin rencor. El rencor me hubiera quitado lo más valioso, la posibilidad de volver a empezar. Volvimos al hotel con las bolsas llenas de tonterías, un imán con forma de pulpo para mi nevera, unos lápices de colores para Julia, un frasquito de crema de manos con aroma a salvia que Paula me obligó a aceptar. Por la tarde, decidimos no salir. Nos quedamos en el hotel, cada uno en lo suyo, los niños en la piscina infantil, Marcos leyendo, Paula tomando sol, y yo en una hamaca a la sombra, con mi libreta en el regazo y la cabeza llena de pensamientos. Allí, observando a mis nietos chapotear en el agua, entendí algo que me golpeó suavemente: el tiempo que pasé sin ellos, sin esta cercanía, no se podía recuperar. No hay forma de regresar a los cumpleaños que me perdí, a las tardes de parque que nunca me ofrecieron, a las veces que me dijeron: no vengas, ya estamos muchos.
Pero no se trataba de recuperar. Se trataba de honrar. De mirar hacia adelante con dignidad, con decisión. El pasado ya no me definía. Lo que importaba era lo que hacía con lo que tenía ahora. En un momento, Leo salió de la piscina, se envolvió en su toalla y se acercó a mí, empapado y temblando. «Abuela, ¿me das calor?», me dijo, trepando a mi regazo. Lo envolví con mis brazos, apretando fuerte ese cuerpecito mojado contra mi pecho. Su calor, su olor, su confianza. Ese instante, tan simple y tan rotundo, fue la reparación más grande que pude imaginar. «Claro que sí, amor. Todo el calor que quieras». Nos quedamos así un buen rato. Él medio dormido. Yo con los ojos cerrados, agradeciendo. Esa noche, durante la cena, Paula propuso hacer algo simbólico. «Quiero que cada uno diga algo que se lleva de este viaje. Algo que no quiera olvidar». Marcos frunció el ceño, como si la idea le incomodara un poco, pero accedió. «Yo», dijo él, «me llevo una nueva forma de mirar a mi madre. Más justa. Más real. Y me comprometo a no volver a asumir que sé lo que ella necesita sin preguntárselo». Me sorprendió. Paula lo miró con admiración. «Leo, que no entendía del todo», dijo. «Yo me llevo los helados». «Muchos helados». Todos reímos. Paula, más seria, dijo. «Yo me llevo la certeza de que lo que construimos entre mujeres vale tanto como lo que heredan los hombres. Que estar cerca de Irene me hizo mejor esposa, mejor madre y mejor persona». Me emocioné. Y me tocó hablar. «Yo me llevo esto», dije, señalando la mesa, los rostros, el vino, la risa de los niños al fondo. Porque durante años creí que este tipo de momentos ya no eran para mí. Que era demasiado tarde. Y ahora sé que nunca es tarde para volver al centro. Hubo un silencio respetuoso. Luego brindamos. Y en ese gesto compartido, sentí que algo sagrado se estaba sellando. De vuelta en la habitación, antes de dormir, escribí. «Hoy no pensé en el pasado con amargura. Lo vi como un camino que me trajo hasta aquí. Y por primera vez, me sentí presente. No como testigo. Como protagonista». Apagué la luz con una sonrisa leve. Y me dormí sin pendiente alguno. Porque ahora sabía que el amor, aunque llegue tarde, también puede ser pleno. El último día del viaje amaneció con ese aire nostálgico que se instala cuando uno sabe que lo vivido ha sido bueno, incluso transformador. Me desperté temprano, como de costumbre, pero esta vez sin prisa. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando el sonido suave del mar mezclado con las voces lejanas de algún niño madrugador. Sabía que ese día cerraría algo. Y, a la vez, abriría otra cosa. Algo que aún no sabía nombrar, pero que podía sentir. Desayunamos todos juntos. El comedor del hotel estaba más animado que de costumbre. Familias preparando maletas, niños llorando porque no querían marcharse, recepcionistas entregando facturas. Nosotros, sin embargo, desayunábamos en silencio. No incómodo. Un silencio lleno. De lo vivido. De lo compartido. Leo me abrazaba de rato en rato. Julia no se despegaba de mi falda. Paula me miraba con ojos suaves. Y Marcos. Marcos me miraba con respeto. Con ese tipo de mirada que no se construye en un día, pero que, cuando llega, uno la reconoce como verdadera. Subí a mi habitación para hacer la maleta. Doblé la ropa con cuidado, como si al hacerlo estuviera guardando cada momento. El paseo por Cambados, el colgante de ámbar, los juegos en la playa, la conversación con Marcos en la terraza, las risas con Paula a la sombra de un pino. Todo eso entraba en la maleta, pero también se quedaba conmigo. Mientras cerraba el cierre, me detuve. Observé el cuarto. La colcha azul clara, la ventana que daba al mar, la silla donde había leído cada noche. Sentí un pequeño nudo en la garganta. No de tristeza. De gratitud. Antes de bajar, me acerqué al espejo.
Me puse lápiz de labios, acomodé el cabello, me colgué el colgante que Paula me regaló. Me miré fijamente. Y dije en voz baja: Gracias por no rendirte, Irene. Bajé con la maleta y la dejé junto a la recepción. Aún teníamos un par de horas antes de partir. Decidimos dar un último paseo por la playa. Marcos me propuso caminar los dos solos. Paula se quedó con los niños construyendo castillos de arena. Caminamos descalzos por la orilla, sin hablar durante varios minutos. ¿Sabes qué pensé anoche?, dijo él, al fin. Que este viaje me enseñó más sobre ti que toda mi vida. Lo miré. Asentí. No quise interrumpirlo. Te imaginaba fuerte, sí, pero no sabía cuánto habías renunciado por nosotros. Y aunque no puedo cambiar lo que no vi, puedo intentar verte mejor ahora. Eso es todo lo que necesito, le respondí. No que me compenses. Solo que me reconozcas. Nos detuvimos. Él se inclinó, recogió una piedra blanca y me la entregó. Guárdala. Para que no olvides que te vi. De verdad. La tomé. La guardé en el bolsillo. Y sentí que algo se cerraba con suavidad. De regreso al hotel, Paula ya tenía a los niños listos. El taxi para el aeropuerto llegaría en 10 minutos. Todos comenzaban a ponerse nerviosos, como suele pasar en las despedidas. Pero yo estaba serena. Paula me abrazó largo. Nos vemos pronto, dijo. Pero no como antes. Te quiero cerca, Irene. De verdad. Y yo quiero estar. Leo me regaló un dibujo. Un sol, una casa y 4 figuras. Una de ellas llevaba un vestido largo y una sonrisa grande. Esa eres tú, me dijo. No pude hablar. Solo lo besé en la frente. Julia me ofreció su osito de peluche. Le expliqué que no podía llevármelo, que era suyo. Entonces, me abrazó tan fuerte que sentí su cariño en los huesos. Finalmente, Marcos me tomó de la mano. Gracias por venir, mamá. Por hacerlo con el corazón abierto. Gracias por darme espacio. Por dejarme quedarme sin tener que pedirlo. Nos abrazamos. No como madre e hijo marcando protocolo. Nos abrazamos como dos personas que eligieron reencontrarse. El taxi llegó. Los vi alejarse por la ventana del hotel. Paula me saludó desde la ventanilla. Marcos también. Leo sacó medio cuerpo por la ventana y gritó: Abuela, te quiero. Respondí agitando la mano. Con lágrimas contenidas. Pero no de tristeza. De plenitud. Subí a mi habitación por última vez. Tomé mi cuaderno. Y escribí: No me llevo souvenirs. Me llevo el alma liviana. Y la certeza de que el amor, cuando se permite, no necesita ser perfecto. Solo necesita espacio. Y entonces supe que la verdadera despedida no era del viaje. Era de la mujer que yo era antes de permitirme vivirlo. Volví a Valladolid con el corazón lleno y una maleta que pesaba menos de lo que recordaba. Era extraño. Casi simbólico. Como si todo lo que no me dejaba avanzar se hubiera quedado atrás, en la arena de San Senso, entre las conchas, los abrazos y las palabras que por fin fueron dichas. El tren desde Santiago fue tranquilo. Llevaba los auriculares puestos, pero sin música. Miraba por la ventanilla como quien ve pasar una película que ya no duele. A mi lado, una mujer joven dormía apoyada en el cristal. Llevaba una mochila desgastada y un libro subrayado con tinta rosa. La observé con ternura. Quizás porque, en otro tiempo, yo también había viajado así. Ligera de equipaje, con el futuro aún sin escribir. Llegué a casa al atardecer. Abrí la puerta con la sensación de que cruzaba no solo un umbral físico, sino emocional. Nada en el piso había cambiado, pero todo en mí sí. Puse la tetera al fuego, me descalcé, me senté en el sofá con el cuaderno sobre las piernas y respiré hondo. Afuera, los sonidos del vecindario me devolvían a la rutina,
un perro ladrando, una puerta que se cerraba, una conversación en el balcón de enfrente. Pero yo no era la misma que había salido por esa puerta una semana atrás. Algo se había recolocado dentro de mí. Los días siguientes fueron una mezcla de regreso lento y descubrimiento constante. No encendí la televisión. No abrí el correo de inmediato. Llamé a mi hermana, a una amiga de la infancia, escribí postales para mis nietos que aún no sabían leer. Compré flores para mí. Cociné sin pensar en nadie más. Y entonces, sin previo aviso, Marcos me llamó. Solo quería saber cómo estás, me dijo. Y decirte que Leo pregunta por ti todos los días. Estoy bien, le respondí. Volviendo de a poco. Pero bien. Hubo una pausa. ¿Vendrías el domingo a casa? Quiero cocinarte algo. Yo. No, Paula. Yo. Sonreí. Sentí una ternura inmensa. No por la invitación, sino por lo que implicaba, un gesto. Una elección. Claro que sí, hijo. Estaré allí. Esa llamada me confirmó algo que ya intuía, no se trataba solo de haber compartido un viaje. Se trataba de lo que cada uno estaba dispuesto a sostener después. El domingo llegué puntual. Leo me abrazó como si hubieran pasado meses. Julia me mostró un dibujo nuevo. Paula me sirvió una copa de vino y se sentó a mi lado como si fuéramos amigas de siempre. Y Marcos, en la cocina, preparaba una receta que su padre solía hacer en invierno. Me conmovió verlo buscar en la memoria algo que le devolviera a sus raíces. Comimos juntos. Hablamos de cosas simples. Y, en un momento, Marcos se quedó en silencio. Me miró y dijo: Gracias por enseñarme que nunca es tarde. No respondí. Solo lo miré con los ojos húmedos y asentí. Después del postre, me pidió que me quedara un rato más. Se sentó conmigo en la terraza y, con voz baja, me confesó: Estoy pensando en ir a terapia. Hay cosas que necesito entender. Y hablar. Me parece una decisión valiente. Lo aprendí de ti, dijo. De lo que hiciste al venir. De cómo hablaste. De cómo te quedaste. Volví a casa entrada la noche. El aire estaba fresco. En el ascensor, me miré en el espejo. Vi arrugas, sí. Pero también vi brillo. Y fuerza. Y una mujer que por fin se había dicho que sí. Esa noche, antes de dormir, escribí la última página de mi cuaderno. Me dijeron que era tarde. Que ya no tocaba. Que debía quedarme donde no molestara. Pero no era tarde. Nunca lo es. Basta un billete. Una decisión. Una palabra. Para volver a ocupar tu lugar. No donde te dejan. Donde tú eliges estar. Apagué la luz y me dormí tranquila. No con el alivio de quien cierra un ciclo, sino con la certeza de quien ha abierto una nueva vida. Porque ahora lo sé, cuando una mujer decide quedarse sin pedir permiso, el mundo alrededor también empieza a aprender a mirarla diferente. Y yo, Irene, por fin me había mirado con amor. Por fin me había quedado.